para nosotros el río es la vida. Políticas públicas para erradicar de una vez por todas la minería ilegal. Aquí hay es un concierto para delinquir. Si el agua tiene mercurio, todo lo que uno utiliza tiene mercurio, porque todo lo que uno hace, lo hace con el agua. El trabajo de las comunidades, con el trabajo que hacen las institucionalidades, muchas veces riñen. Estoy mirando aquí a ver qué me hago para mi almuerzo. Nuevamente buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Esperamos que hayan disfrutado el documental y que les haya suscitado preguntas, emociones, interrogantes y bueno, que podamos compartirlos ahora en este conversatorio. Solamente voy a mencionar que el documental, que fue hecho con bajísimo presupuesto, ya ha recibido 2 menciones, 2 premios internacionales y eso nos complace tremendamente. Se pueden hacer cosas muy importantes con poca plata. Ahora vamos a dar apertura a este conversatorio, a un panel con 3 invitadas muy especiales. Nos complace mucho que ellas estén aquí, les damos las gracias por acompañarnos. Ellas van a comentar este documental desde perspectivas muy distintas, desde el arte, desde el derecho y desde el trabajo comunitario. Pero tienen la particularidad de que tienen una mirada femenina también del documental y de todo este tema que estamos trabajando. Cada una va a hablar unos 7, 10 minutos y luego podemos abrir para el público. Vamos a empezar con María Buenaventura. María es filósofa de la Universidad de los Andes, tiene estudios de creación escénica en París y una maestría en artes plásticas y visuales de la Universidad Nacional de Colombia. Además de ser artista, es cocinera, es jardinera y también es profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La obra de María, que ha recibido importantes reconocimientos, se enfoca en la tierra, en el agua, en las semillas y en la comida. Es un trabajo que está atravesado por una gran sensibilidad ambiental, corporal y política hacia la historia, hacia la memoria de lo que se fue, de lo que ya no está y de lo que aún sigue vivo, como el pez capitán del río Bogotá. Por favor, María, coméntanos un poco desde tu perspectiva como artista. Bueno, buenas noches y muchas gracias por invitarme. Para mí fue sorprendente y era difícil encontrar mi lugar siendo yo una bogotana del centro, de este centro devorador del país que es Bogotá. ¿Qué decir frente al río Atrato? Y le dije a Juana y le dije a Carlos, yo puedo hablar del río Bogotá, porque pareciera que nosotros no tuviéramos naturaleza y yo me he centrado en nuestros ríos, en una historia olvidada. Entonces, cuando vi el documental y luego de hablar con Juana, con Carlos, rápidamente esta vez con Marjorie, con Lina, recordé una historia del tío de un amigo que vivía en la 80 y de pronto esto nos trae, este río Atrato de hoy nos trae un pasado muy cercano de Bogotá. Esto que les voy a contar pasó hace 20 años.
El tío vivía en la 80, él pescaba en el río Salitre cuando muchacho. Y se fue, le tocó irse de Bogotá. Y cuando regresó, volvió a su casa y vio el río. Ustedes tendrán la imagen del río Salitre en la carrera 30 con 80. Y este señor se puso a llorar. Y él lloró por un río, ¿sí? Cuando yo empecé a leer recetarios antiguos en libros raros y manuscritos de la Luis Ángel, empecé a encontrar recetas de un pez capitán. Yo decía, bueno, ¿de dónde lo traerán? Porque Bogotá no tiene peces, ¿no? Bogotá nunca ha tenido peces. Los peces son del Magdalena, los peces son del Amazonas. Y resulta que la base alimentaria de Bogotá era el pez capitán, ¿sí? Era nuestra comida diaria. Y hasta en los años 90, se vendió capitán en las plazas de mercado bogotanas. Y yo crecí creyendo que el río Bogotá era un río sin peces, como si eso pudiera existir en la naturaleza, ¿sí? Y desde ahí miro yo este documental estremecida, ¿no? Pensar que niños como yo niños del atrato, como yo del río Bogotá, puedan crecer creyendo que un río no tiene peces, ¿sí? Porque a uno la selva le parece invencible, las comunidades le parecen invencibles y hay una enorme capacidad de borrar esa memoria. Desde ahí me dediqué a buscar el pez capitán y sé de unos sabios, los antropólogos sabrán más, que dicen que ningún ser vivo se extingue, solo se esconden y esperan el momento propicio. El pez capitán está vivo, lo que se nos está extinguiendo es el agua. Está en Fuquen, está en el Neusa, está esperando poder regresar, está en el río Bogotá hasta Suezca todavía, que es un pez que puede respirar, que vive con muy poco oxígeno porque es un pez de fango. Está la guapucha, está viva, el cangrejo negro está vivo, solo están esperando que les demos espacio. La abuela Blancanieves de Suba me cuenta que ella nació en la quebrada La Salitrosa, la que alimenta el humedal La Conejera. Ahí iban a parir las mujeres de su familia, porque es una quebrada calientica, muy buena para parir. Y hoy ni siquiera me la pudo mostrar porque no solamente la desviaron, la secaron, todos los peces capitanes que se sacaban de ella pues ya no están, sino que no tiene arrimadero porque la inseguridad es tanta que ni siquiera puede ir a mostrarme lo que queda de la quebrada. Pero yo confío. Hoy estaba viendo con un amigo un cartel de los MISAC que dice recuperar la memoria para recuperarlo todo. Y yo confío que si recordamos, vuelve. ¿Sí? Yo hoy no estoy exponiendo mi vida en el río Atrato. ¿Sí? Yo no la estoy exponiendo por el río Bogotá. Y no sé qué es. Lo supe cuando niña, porque viví el exterminio de la Unión Patriótica terriblemente. Pero hoy no sé qué es arriesgar la vida por defender un río, y en ese sentido no puedo decir yo que sea igual a lo que están viviendo Marjorie y sus compañeros de comunidad, ¿no? Yo tengo el dolor de un río perdido y no el peligro de un río vivo, ¿sí?
Por último, me preguntaban mucho qué puede decir qué ve el arte en el agua, y yo me puse a pensar. Y hay una cosa muy importante, y es que el agua no existe. El agua es como, la palabra agua es como la palabra ser humano, ¿sí? La humanidad no existe. Existe Marjorie, existe Juana, existe María, ¿sí? Existe Carlos. El agua es una palabra. Lo que existe es el río Bogotá, la laguna de Tota, el río Atrato. Esta lluvia de hoy, existe el cuerpo de agua, ¿sí? Y nosotros no podemos, tenemos que un poquito desaprender el H2O, ¿sí? Olvidarnos de eso. Y creo que el arte es eso, ¿no? Trabajar con particularidades, con cosas muy particulares, muy no con conceptos generales, ¿no? Yo estudié filosofía y más bien me quedé con lo particular. Trabajo con este río en este instante, con esta laguna, pero la palabra agua puede ser muy, muy peligrosa, ¿no? Que nos hace creer que hay, ¿no? Como la palabra humanidad, que a veces las personas que defienden la humanidad no defienden las personas particulares, ¿no? Que eso hablábamos mucho en la casa que pasaba, en las luchas que libraron mis padres, ¿no? Y mi papá terminó diciendo, hay que defender estas personas, no la humanidad. ¿Sí? Y en ese sentido, pues, este río es nuestro cuerpo presente, no el agua. Entonces, había algo más, pero si después me acuerdo, lo digo. Gracias. María, creo que los aplausos hablan por sí solos. Sí, muchas gracias. Y bueno, seguimos entonces con Marjorie. Marjorie es ingeniera agrónoma y es guardiana del río Atrato. Pertenece a Cocomopoca, uno de los 4 consejos comunitarios que interpusieron la tutela que dio lugar a la sentencia T622, y ella hace parte de la Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado de los 14 guardianes que junto con el Ministerio del Medio Ambiente tiene que velar porque se respeten los derechos del río y todas las órdenes de la sentencia. Además, tiene la responsabilidad de ser el puente de articulación entre la institucionalidad responsable de la sentencia, las organizaciones sociales y las comunidades. Todo esto, como lo vimos en el documental, sin apoyo, sin recursos y exponiendo su seguridad personal. Por favor, Marjorie, ¿nos cuentas un poco en qué va la sentencia? Bueno, buenas noches nuevamente a las compañeras del panel y al público en general. Bueno, quería decirte que el río para nosotros tampoco no es simplemente una fuente hídrica, ¿no? El río para nosotros es sabiduría, es conocimiento. Ok. Bueno, para nosotros el río es conocimiento, sabiduría, es vida, es medio de transporte, es intercambio de experiencia. Entonces, viendo el documental, me puse a analizar como que qué ha cambiado de lo que hemos visto ahí, ¿cierto? Seguimos en la misma lucha en las comunidades. Nosotros como guardián hemos centrado el trabajo en 3 áreas, que es un componente de incidencia política, un componente de pedagogía y un componente de comunicación.
¿Y esto en qué consiste? El tema de pedagogía, nosotros hemos identificado que debe ser continuo la pedagogía sobre la sentencia. Somos conscientes que nos falta mucho territorio por llegar, que falta muchas personas para que conozcan qué es la sentencia, para qué está y qué gran oportunidad vemos en ellas. El territorio de la Cuenca del Atrato es muy amplio, el departamento de Chocó es muy amplio, y por las mismas limitaciones presupuestales del Cuerpo Colegiado de Guardianes no hemos podido llegar a todos esos rincones que necesitamos llegar, ¿cierto? Y esa pedagogía es la que se ha convertido en un reto para nosotros y aprovechamos cada instante, cada instrumento cultural, técnico, para poder hacer llegar la sentencia al territorio. En temas de comunicaciones también hemos creado elementos que nos permitan también hacer esa pedagogía en la sentencia. Entonces hemos creado redes sociales donde comunicamos lo que está pasando con la sentencia, pero también hemos construido materiales pedagógicos para poder identificar cómo llegarle a diferentes públicos, ¿cierto? Nosotros durante estos años, estos 5 años que se va a cumplir de la sentencia, hemos identificado que la pedagogía tiene que ser diferencial. Nosotros no podemos explicar a una persona que es más oral, darle un libro para que se lea la sentencia o darle las 163 páginas de la sentencia que se la lea. Y es a partir de allí que hemos construido varios materiales pedagógicos que tienen que ver con lo cultural, pero también con lo técnico. Entonces hemos construido a la fecha 2 libros que se llaman, el uno, El Majestuoso Atrato, que fue el primer libro, que hay elementos culturales, pero también elementos jurídicos y técnicos, pero también hemos construido materiales didácticos sobre la sentencia, juegos, sopas de letras, coplas y versos de la región que permiten a la gente conocer desde la tradición oral qué significa la sentencia. Y en el componente de incidencia, pues nosotros seguimos incidiendo ante la institucionalidad para poder lograr esa voluntad política para cumplir la sentencia. Son prácticamente 26 instituciones demandadas desde el orden nacional al local, y en estos años no ha sido difícil la articulación con la institucionalidad, pero digamos que el trabajo constante del Cuerpo Colegiado de Guardianes y sus organizaciones ha hecho que ese vínculo y ese digamos, divorcio entre la institucionalidad y la comunidad vaya cambiando de panorama, ¿no? Era como lo mismo que decía en el video, era difícil sentar a un técnico de un ministerio con un agricultor y que los dos se pusieran de acuerdo hacia una misma ruta para lograr algo, ¿no? Entonces, yo soy el técnico, yo escribo, yo le digo al campesino, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a hacer. La sentencia nos permitió eso, nos permitió que nos sentemos de tú a trabajar todos hacia un mismo objetivo. Y lo primero que le decíamos al Ministerio de Ambiente en su momento, que es el otro guardián, a decirle, ustedes no son ministerio en este momento, ni nosotros somos comunidad, somos uno solo, y el compromiso que tenemos con estas comunidades, con nosotros mismos, garantizar supervivencia y garantizar permanencia de las comunidades en el territorio, es permitir que la sentencia no se quede en una letra muerta, ¿cierto? Que la sentencia se implemente y que permita que la calidad de vida de las comunidades puedan cambiar, ¿cierto? Entonces decíamos, aquí estamos de tú a tú y ustedes nos tienen que escuchar, empezando por ahí. Fueron años difíciles, digamos que los primeros años fueron difíciles de poder entendernos, de poder dialogar y poder entender que existen contextos diferentes, que a partir de allí yo tengo que respetar el conocimiento del otro, yo tengo que respetar la forma de ver la vida del otro. Entonces siento que en este momento con el Ministerio de Ambiente como guardián se ha logrado una buena articulación, lograr por ejemplo que un ministro cada 2 meses estuviera sentado con nosotros en una mesa hablándonos de tú a tú, escuchándonos, discutiendo ciertos temas, eso no se había visto antes. Lograr que más de 30 funcionarios del ministerio, de un ministerio, se metiera y se llenara de barro 30 días, 15 días visitando las comunidades, no era posible, no estaba en la cabeza ni de la institucionalidad ni en nosotros, ¿cierto? Y hemos avanzado allí. Hay limitaciones todavía, en este momento ya hicimos, digamos, la primera fase que
que nos pedía la Corte Constitucional, que era construir los planes de acción que son para mí, en el caso del Ministerio de la Orden Quinta, que tiene que ver con el tema de contaminación, fue la construcción del plan de acción que creo que puede ser ejemplo para el demás territorio. Fue sentarse con las comunidades, escuchar a las comunidades, saber qué quiere construir durante 5 meses en territorio, escribiendo lo que le decían las comunidades, validando con ellos lo que se iba a hacer. Fue un ejercicio de gobernanza participativa muy interesante que creo que hay que replicar. Y seguimos haciendo el ejercicio para que el Ministerio de Agricultura pudiera avanzar en su orden, que estábamos como retrasada, y ya el año pasado, en noviembre del año pasado, pudimos validar ese plan de acción con las comunidades, construirlo también con las comunidades. Ya se hicieron los estudios toxicológicos, epidemiológicos, estamos a la espera. Se supone que ahora en mayo, que el Ministerio de Salud nos presente los resultados de esos estudios toxicológicos, nos diga qué cantidad de personas tienen altos niveles de mercurio, qué niveles de mercurio tienen, en dónde están ubicados. Y bueno, seguimos en la lucha con el Ministerio de Defensa, que ha sido un poco difícil también poder hablarnos. Ahí sí todavía seguimos hablando idiomas diferentes. Nosotros seguimos hablando chocuano y ellos siguen hablando militar. Pero digamos que el ejercicio sigue en pie. Nosotros las comunidades no nos hemos desistido. La sentencia se ha vuelto un reto más que personal, se ha vuelto también un reto comunitario. En ella vemos grandes oportunidades. Y ahora el desafío, independientemente de la construcción de los planes de acción, el desafío ahora está en la implementación. O sea, ¿de dónde sacar la plata para avanzar en las acciones que definimos que se tenían que hacer, ¿cierto? Entonces, y ahí tenemos otro talón de Aquiles, ¿cierto? La sentencia dice, el Ministerio de Hacienda debe garantizar los recursos suficientes para cumplir la sentencia. En defensa, mi Hacienda dice, los ministerios tienen que cumplir la sentencia con los recursos de funcionamiento normal, y nosotros sabemos que esos recursos no alcanzan. Nosotros sabemos que los ministerios no tienen alto presupuesto y que el mayor presupuesto está para defensa. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente, que tiene en su cabeza 2 responsabilidades, que es la Orden Quinta y la Orden Cuarta, que es la Comisión de Guardianes, no tiene el mismo recurso. Entonces, ¿con qué recurso va a cumplirse los planes de acción? Y es allí en el ejercicio que estamos pensándonos cómo incidir en el Plan Nacional de Desarrollo, para que nuestra sentencia quede dentro de como un ítem del Plan de Desarrollo Nacional, ahora con el nuevo gobierno. Y en ese orden de ideas nos hemos pensado en qué hacer para poder lograr esa voluntad política con el nuevo gobierno, qué hacer para nosotros garantizar el trabajo que hacemos en las comunidades. Porque hasta la fecha, en 5 años de sentencia, también la sentencia, y eso como con un concepto también personal, en este momento no lo digo como un colectivo de guardianes, es que creo que la Corte Constitucional se quedó corta en la función del guardián, en garantizar que el guardián cumpla su función, su rol como guardián, ¿cierto? Entonces, muchas veces las comunidades dicen, no, los guardianes no han hecho nada. Entonces, o sea, ¿con qué lo hacemos? ¿Cierto? ¿Con qué el análisis? ¿Con qué lo hacemos? Entonces nos toca todos los días ir tocándole puerta a alguna organización internacional. Dónennos para hacer un taller sobre sentencia con jóvenes, dónennos recursos para darle alimentación, hospedaje, transporte a unas comunidades que necesitamos explicarle en qué va la sentencia, ¿cierto? Entonces, si tú vas al territorio, ahora muchos te van a decir, no sé en qué va la sentencia, y es lógico, porque no hemos podido recorrer todo el territorio para poder decirle a la gente, hasta aquí vamos, aquí esto es lo que hemos hecho y esto es lo que se viene, ¿no? Entonces, sí, el reto es, siento que la Corte un poco se quedó corto frente a eso, pero también siento que también el tribunal se está quedando corto en la revisión de los informes. Todavía sigue institucionalidad sin voluntad política para el cumplimiento de la sentencia. Todavía hay
alcaldías, gobernaciones que no han entendido la sentencia en 5 años. El año pasado, y hay algún paréntesis, logramos por primera vez en 4 años el año pasado tener casi la mayoría de los alcaldes en una cumbre de alcaldes para hablar de la sentencia. Primera vez, nunca nos asistían a los espacios. Y escucharon a un alcalde decir que no entendía por qué estaba demandado, era insólito. Escuchar a un alcalde diciendo que no iba a contrademandar porque él también era perjudicado y que no éramos las comunidades, y él hace parte de las comunidades y hace parte de un consejo comunitario. Entonces, cosas absurdas como esas todavía siguen pasando con la institucionalidad, y entonces vemos que tampoco no se castiga, o sea, no se castiga esa indiferencia, no se castiga esa falta de voluntad. Y también otra lectura que hemos hecho en los últimos días es que han habido desacatos para institucionalidades que mal o bien a él le han puesto el pecho a la situación, pero a otras que no han hecho no les dicen nada. Entonces da una lectura diferente. Entonces, yo que he hecho, me castigan, pues no sigo haciendo, porque al que no ha hecho no lo castigan, pues yo no sigo. Da lo mismo, que haga o no haga. Entonces, hay varias cosas que hay que analizar dentro del cumplimiento de la sentencia, que es el tema presupuestal para el cumplimiento de la sentencia, el tema de garantía para que nosotros como comunidad, como guardianes, como organizaciones guardianes, sigamos cumpliendo nuestro rol, pero sí es importante hacer minuciosamente seguimiento al cumplimiento de cada una de las órdenes de la sentencia desde la base. Desde los entes locales hasta los no sale, pero un ministerio se puede contactar en territorio lo que realmente ellos están reportando. Entonces, un ejemplo era el alcalde que dijo que no entendía por qué estaba demandado. Yo decía, pero entonces, ¿qué informe pasa él cada 6 meses al tribunal de Cundinamarca? Si no ha entendido por qué está demandado, ¿qué reporta? Entonces, son esas talanqueras que están allí, que siento que es importante seguir avanzando en el análisis y bajo el de entender que, como lo dije, la sentencia aún sigue siendo un desafío, tanto para la institucionalidad como las personas que estamos, digamos, de pie con ella. Muchas gracias, Marjorie. Creo que nos ilustras de manera muy clara y bueno, creo que nos deja muchos más interrogantes que ahora atenderemos. Yo quiero darle ahora la palabra a Lina Muñoz. Lina es abogada ambientalista, feminista, con pregrado, especialización en Derecho Constitucional y doctorado de la Universidad del Rosario. Ha sido asesora jurídica del Ministerio de Ambiente, consultora para la CEPAL y otras organizaciones internacionales. Participó y ha seguido participando en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú, que busca garantizar el derecho a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y que Colombia está en proceso de ratificar. Actualmente es profesora de la Facultad de Jurisprudencia del Rosario, donde dirige la especialización y maestría en Derecho y Gestión Ambiental. Lina, desde la óptica del derecho ambiental, tú tienes una mirada muy particular de esta sentencia y crítica también, que nos interesa que por favor la compartas. Buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias a Licán, a Juana por la invitación. Estoy muy honrada de estar en este panel maravilloso con María, con Marjorie y con Juana. Y de antemano les pido disculpas por no poderles enseñar mi rostro en esta noche, pero llevo varios días con un resfriado que ya verifiqué que no es COVID. Tengo una prueba PCR que me permite estar aquí esta noche, pero para no propagar el virus que me tiene en este nivel de congestión, voy a mantener el uso de la mascarilla y señalar que para mí ha sido muy interesante atender esta invitación
Primero porque me parece fantástico poder estar en el Museo Nacional hablando de temas ambientales. Creo que las paredes de este recinto guardan una historia de Colombia que no siempre ha considerado las cuestiones ambientales como un eje estructural de la ruta de país, y que, teniendo en cuenta ese concepto de la Colombia compleja que nos plantea el profesor Julio Carrizosa, pues creo que es desde donde podemos analizar y dialogar sobre lo que pasa hoy en el 2022 en nuestro país. Y me gustaría plantear de manera breve al menos 3 consideraciones desde lo que significa la sentencia para mí como abogada. La primera es desde la defensa ambiental femenina, la segunda desde lo que para la justicia ambiental puede representar un fallo como el del Río Atrato, y la tercera es desde el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y más que centrarme en posiciones doctrinales o jurisprudenciales que pueden resultar un poco aburridas, contarles cómo lo entiendo, y si esto puede apoyar a la discusión, pues creo que puede ser maravilloso. Desde la defensa ambiental ha sido una sentencia muy retadora desde el punto de vista de la formación clásica del derecho en Colombia. Yo inicié la formación en derecho hace ya más de 20 años, y cuando yo ingresé a la facultad, ser una abogada ambientalista no era una posibilidad. El derecho tenía unas visiones clásicas, patriarcales, masculinas, encajada en unos parámetros y en unos conceptos en donde lo ambiental era un bien o un recurso económico, y pare de contar. Una visión planteada desde el derecho iuspositivista privado, en donde las reivindicaciones alrededor de los derechos ambientales eran prácticamente inexistentes. Y de hecho les confieso que abrir la posibilidad de ser una abogada ambientalista en mi familia y en mi casa fue bastante retador, porque si yo no era una abogada que se dedicaba al derecho privado, corporativo, del derecho de familia, iba a ser un ejercicio profesional que en la práctica no iba a ser respetado o reconocido, y yo creo que mi papá se preguntaba ¿de qué va a vivir? Y prácticamente durante todo mi ejercicio profesional he logrado demostrarme a mí misma, a mi familia y a la sociedad en la que me desenvuelvo que es posible luchar por las causas ambientales y poder tener la satisfacción de ejercer un derecho realmente comprometido con una Colombia que necesita cada vez más abogados que se dediquen a estos temas, que litiguen ante las cortes, que después se conviertan en los jueces que profieren fallos como el del Río Atrato. Y esto, siendo mujer y siendo joven y siendo latinoamericana, pues ha sido aún más retador, y parte de mi filosofía como profesora y mi objetivo es poder formar y acompañar el proceso de formación de nuevas abogadas ambientalistas que puedan seguir caminando en estas discusiones y abriendo paso, levantando sus voces y haciéndose escuchar sin temor a ser discriminadas o a no tener una práctica respetada en el derecho. En segundo lugar, esta sentencia del Río Atrato ha sido muy interesante desde el punto de vista del análisis del derecho ambiental para mí como profesora, como académica, pero también como litigante en derechos humanos. Hace más de 10 años litigo en la Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas, en donde usamos las acciones constitucionales para la defensa del ambiente. Y sin lugar a dudas, la sentencia del Río Atrato es una sentencia emblemática, es un caso absolutamente representativo en el marco y en el panorama de los conflictos ambientales en nuestro país, un caso complejo que involucra todos esos ingredientes que hacen que los conflictos sean difíciles de abordar, de tratar, y de que las sentencias sean implementables, como Marjorie lo ha mencionado en su intervención de manera muy sabia. El gran reto
de la justicia ambiental en nuestro país, lo hablamos con nuestros estudiantes, con los activistas, entre colegas profesores, con las personas en el territorio y con los jueces, es la implementación de los fallos. De nada nos sirve tener sentencias muy bonitas escritas en el papel que nadie logra cumplir y materializar. Y otra de las cuestiones que desde el punto de vista de la justicia ambiental es bastante retadora es lograr que aquellos tomadores de decisiones ambientales, incluidos los jueces y sus equipos de trabajo, comprendan adecuadamente la dimensión ambiental. Porque los jueces y los magistrados en nuestro país de manera muy reciente se están formando en lo ambiental y sin temor a equivocarme puedo decir que la mayoría de ellos todavía no han tenido una capacitación y una formación necesaria para proferir órdenes que entiendan los territorios, pero que además involucren la interdisciplinariedad, que es algo que desde el derecho ambiental estamos promoviendo. Al final de cuentas, el derecho no es ni el principio ni el fin de la cuestión ambiental. El derecho es una herramienta, y se los dice una abogada, para lograr aquella protección, pero no es el derecho el que nos da la definición de agua, ni de ecosistema, ni de cuenca, ni de páramo. Son las ciencias naturales, son las ciencias sociales las que vienen a complementar esas posibilidades prácticas y propositivas que da el derecho como herramienta. Entonces, en ese sentido, la sentencia del Río Atrato nos ha permitido estudiar y conocer mejor el rol del juez ambiental, nos ha permitido entender qué tipo de órdenes novedosas y creativas se pueden dar en el siglo XXI y qué tan posible es implementarlas o materializarlas en un contexto tan complejo como es el colombiano y particularmente el que se da en el Pacífico colombiano y en el Chocó. Así que sin duda la sentencia nos está dejando grandes lecciones sobre la importancia de tener equipos interdisciplinarios en los despachos judiciales y avanzar hacia la creación de una jurisdicción especializada en temas ambientales en Colombia. No solamente formar y capacitar jueces, sino crear jurisdicciones que se encarguen de abordar solamente estas cuestiones. Y desde el punto de vista de la defensa ambiental, hay un elemento maravilloso que hace la sentencia y es crear una figura que no había sido antes explorada en el derecho o en la jurisprudencia, y es nombrar a las personas que defienden el ambiente guardianes, con un término que antropológico, desde el punto de vista de la historia, de la ingeniería, de los territorios, puede tener tantas connotaciones, pero que significa también la protección de esos derechos ambientales que están involucrados en la sentencia. Visibiliza el rol de protección, el conocimiento ancestral y la sabiduría de los pueblos originarios en el territorio, y demuestra que es desde lo local, desde donde se pueden plantear las aproximaciones más precisas del conocimiento para defender el río. La defensa ambiental en Colombia, lo saben ustedes, lo vivimos a diario, se ha vuelto una condena de muerte. Colombia es el país más peligroso del mundo para defender los ríos, los bosques y los territorios. Y es justamente por eso que defiendo y promuevo la ratificación del Acuerdo de Escazú como una posibilidad para transformar estas realidades. El derecho, por supuesto, ni los tratados internacionales son varitas mágicas que van a cambiar la realidad de nuestro país de un día para otro, pero sin duda pueden convertirse en herramientas adicionales de protección. Y ya para terminar, me gustaría compartir con ustedes una reflexión que había hablado antes con María, con Marjorie y con Juana, que es bastante confrontadora desde el punto de vista jurídico, y es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. A nosotros en las facultades de Derecho no nos enseñan que nada distinto a lo humano pueda ser sujeto de derechos, y esta sentencia es bastante disruptiva en ese sentido. Nos cuestiona a los abogados, nos confronta entre nosotros mismos y nos pone en una perspectiva crítica de si es posible o no hacerlo. Y yo les confieso que cuando yo
llegué al tema de los derechos de la naturaleza hace unos años, mi mirada era bastante negativa y pesimista frente a las posibilidades que este reconocimiento tenía. De hecho, llegué a plantear que no era posible reconocer los derechos de la naturaleza, pero justamente una mujer, una pupila que en lugar de ser yo su maestra, es ella quien me ha enseñado a mí mucho en los últimos años, Fernanda Sánchez, que hace su trabajo doctoral desde la mirada indígena y el reconocimiento de los pueblos indígenas sobre la naturaleza. Hemos estado aprendiendo que es más lo que nos une que lo que nos diferencia desde el derecho ambiental, y que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza desde el paradigma ecológico y desde la jurisprudencia de la tierra nos abre un camino de reconocimiento, de relacionamiento distinto entre los seres humanos y las otras especies con las que compartimos esta casa común. He aprendido que ser humano no debería ser un requisito para disfrutar de derechos en la tierra. He aprendido que el cambio de estatus legal sí tiene un efecto en términos de protección de la naturaleza. He aprendido que la eficacia simbólica que han traído estos fallos que reconocen los ríos pueden transformar la relación que tenemos frente a los ecosistemas que están vulnerando y deteriorando los ríos. Y he aprendido que el antropocentrismo y esa jerarquización de las especies nos hace olvidar que las otras especies no son inferiores, que los humanos no somos seres que son más dignos de ser protegidos en la tierra. Sin embargo, y ya para cerrar, también tengo mis críticas. Creo que las acciones de tutela no son el mecanismo para reconocer derechos a la naturaleza. Creo que hay que dejar de comparar a los humanos con los otros seres y en ese sentido proponer unas miradas y unos caminos jurídicos distintos, y que tal vez a través de las acciones populares o la creación de nuevas acciones podríamos llegar a sellar esas brechas de la teoría y desde el punto de vista legal que se han abierto con estos fallos emblemáticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lina, por esta perspectiva jurídica que muy pocas veces desde la antropología tenemos la posibilidad de entender, de conocer y de confrontar realmente, en la medida en que cada vez estamos más juridizados sin que necesariamente logremos tener una comprensión de eso que significa en la vida real. Yo quiero abrir entonces en este momento los micrófonos para preguntas, comentarios, ojalá que sean breves. No tenemos mucho tiempo, pero creo que la oportunidad de que ustedes puedan interactuar con nuestras invitadas y podamos hacer un diálogo fructífero. Entonces, si hay espero que sean preguntas cortas más que comentarios muy largos. Sí, aquí, por favor. Nos ilustran cómo tal vez no es el mejor camino el de la tutela. Existe la acción popular, que fue lo que prosperó para el río Bogotá, por un lado. Por otro lado, pues perfecto, tenemos unas sentencias judiciales, pero de contraparte, y es de contraparte, tenemos unas instituciones más preocupadas de cómo no cumplir que de cumplir. Y por otro lado, una orden judicial, que es una sentencia que pues muy bonita en el papel, como comentaron, pero y mientras tanto, ¿qué se está haciendo? Como por ejemplo a una acción de una comunidad que está seriamente amenazada su subsistencia y su existencia como comunidades humanas, se la asfixia, no entregando los recursos que corresponden, ¿cierto? Entonces, en ese tire y afloje, la problemática sigue avanzando, el riesgo de la población es mayor y el daño a la naturaleza sigue profundizándose también. ¿Cómo poder hacer entonces una gestión? Porque digamos que se requiere entonces un paso necesario, y es cuál es
la gestión política del cumplimiento de esa sentencia, y es cuestionar a las autoridades, cuestionar al propio Estado que hace frente a estas cosas. Cuando internacionalmente firma tratados, firma compromisos y salen en todas las pantallas a decir que somos adalides del medio ambiente, cuando en la práctica lo que se está es propiciando la agresión y la depredación de unos recursos naturales, de una gran biodiversidad que también nos enorgullecemos de ello, pero por otro lado permitimos el desastre. Bueno, muchas gracias. Voy a tomar una ronda de 3 preguntas. Sí, aquí había otra, mano levantada. Sí. Espérate un segundito que ya te van a llevar el micrófono. Sí, si no, no te escuchamos. Perdón, era aquí y no sé si allá atrás hay una, ahorita le damos la palabra. Para agilizar esto. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada quisiera agradecer este espacio porque me parece increíble que podamos tener distintas disciplinas juntándonos como a este mismo propósito, ¿no? Como que es reconocer a nuestro territorio como parte nuestro. Un tema que yo veo que es bastante importante es la fragmentación que tenemos como colombianos y como bogotanos de todo nuestro territorio, ¿no? Como que no sé qué nos sucede o qué estamos pensando, pero si estamos en la capital lo que hacemos no importa y no afecta al resto de Colombia. Y acá quiero comentar y hacernos esta reflexión como para todos, como desde nuestro espacio estamos contribuyendo o qué estamos haciendo para empezar a unirnos como país y como territorios, porque normalmente Bogotá está aislado, es una cosa, y como decías, los ríos unen todo el país. Entonces lo que hacemos acá empieza a verse reflejado en el mar, empieza a verse reflejado en el río, y sí quería como abrir esa reflexión. Y también quería preguntar una cosa puntual que en el documental lo mencionan, es sobre la reconversión productiva, ¿no? Como parte importante de los procesos para la protección del medio ambiente y los recursos naturales, como en pro de la sostenibilidad y la conservación, tienen que ir de la mano con los proyectos que vayan o estén atados, digamos, a la conservación de la naturaleza. En este caso estaban mencionando, hacían mención sobre el tema del chontaduro, el tema del cacao, formas de producción que son intrínsecas al territorio, en este caso el departamento del Chocó, pero puede que por oferta y demanda empieza a ser mucho más productivo y mucho más rentable la minería. Entonces quería saber y preguntarles qué es como, digamos en este punto, qué es lo que se ha venido haciendo y cuáles son los procesos de producción que se están reforzando como para disminuir la presión sobre el río Atrato desde la minería. Muchas gracias. Creo que ahora te tocará, Marjorie. Y allá había una mano levantada al fondo. Gracias por la discusión. De verdad que ha sido muy interesante conocer cada una de sus perspectivas. Mi pregunta va como para entender un poco cuál es la base o los orígenes de esta tendencia legal de los derechos de la naturaleza. Yo pues no soy abogada, he estado como aprendiendo del tema, pero me gustaría entender sobre todo qué rol ocupa el conocimiento de ciencias naturales como en esa base de la decisión, que creo que ya lo mencionaban como por el lado jurídico, y es que pues de lo que pude entender del caso, los orígenes o parte de la decisión menciona la problemática de la minería ilegal y que había mercurio en el agua, y este tema de que por lo general la decisión se toma acudiendo a una persona que hace el diagnóstico toxicológico o geocientífico o biológico, y la persona que indica, ok, tenemos un problema grave en el río, y vale, digamos que en la sentencia aparece citado el Instituto Humboldt y aparece como la autoridad científica
que le da sostén a la decisión de darle derechos al río. Mi pregunta es si ese rol que ocupa la ciencia es la base de la decisión para darle los derechos o es algo más como filosófico. Y muy conectado a eso, como que ustedes qué piensan de que los científicos, sobre todo me refiero a los científicos naturales como geocientíficos, biólogos, químicos, pasen a ocupar un rol más activista en estas discusiones. Porque, por ejemplo, yo pensaba en cambio climático y en el IPCC, en el que tenemos este super panel de científicos que nos dice periódicamente el cambio climático es irreversible, vamos tarde, la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad, o sea, nos han dicho de las 1000 formas y todavía no se cumple lo que se dice. Entonces, ¿qué tan útil entonces resulta la autoridad científica para convocar mayor actividad? Bueno, creo que me extendí, pero ahí les dejo como esa inquietud y muchas gracias porque muy interesante la discusión. Bueno, muchas gracias. ¿Quieren responder? ¿Quieres, María, o quieres tú responder la pregunta puntual sobre la reconversión productiva? Sí. Mira, una de los componentes que se demandaron fue el derecho a la alimentación, ¿cierto? Porque con todo el tema de la minería ilegal en el territorio se acabó con la capa productiva del territorio. Para las comunidades étnicas, especialmente las comunidades negras que están a orilla del río, las áreas productivas son las vegas de los ríos y ahí normalmente eran de trabajar la retroexcavadora, los planchones. Y por eso está la orden séptima que ordena recuperar las prácticas tradicionales de producción y el tema de soberanía alimentaria. Las comunidades étnicas tenemos un instrumento de planeación que se llama planes de no desarrollo, en el caso de las comunidades negras, planes de vida en el caso de las comunidades indígenas. Y este instrumento nos permite identificar qué queremos en temas de educación, qué queremos en temas de infraestructura, cómo vemos el tema nosotros productivo. Y en el caso del tema productivo, nosotros basamos nuestra productividad en 7 prácticas tradicionales de producción, que es la agricultura, la minería artesanal, el aprovechamiento forestal, la recolección de frutos, se me olvida el otro, ya di aprovechamiento forestal, la pesca y la caza. En el caso de la agricultura, nosotros hemos visto que en los últimos años las prácticas tradicionales, la manera como nosotros producíamos ha cambiado y ha variado mucho. Tenemos inexistencia alimentaria, tenemos inseguridad alimentaria, tenemos dificultades para producir, pero también para poder vender. Y entonces, estas prácticas tradicionales de producción que tenían que ver también con lo cultural, entonces como que, ¿cómo miro yo, cómo produzco yo teniendo en cuenta la luna, o que el río está crecido, o que el río no está crecido, o que cuáles son las épocas de producción? Es lo que nos permite la orden séptima. La orden séptima realmente, como les decía, se construyó entre el 2019, 2020, 2021, solo hasta el 26 de noviembre del año pasado protocolizamos ese plan de acción. Y ese plan de acción tenía que ver con eso. Es como la institucionalidad tenía que tener en cuenta todas esas prácticas que teníamos tradicionales para poder producir, pero no solamente que las comunidades que estamos en la cuenca produzcamos para consumir, sino para poder generar otras formas de ingresos. Y es lo mismo que decíamos, nosotros no podemos decirle a la gente de practicar minería, y mientras tanto yo le decía siempre al Ministerio de Agricultura, muéranse mientras el Ministerio de Agricultura quiere arrancar. Y es esas prácticas que también nos permitan avanzar, el respeto al conocimiento empírico, el conocimiento tradicional y a ese enfoque biocultural del que habla la sentencia. Entonces yo le decía, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, usted no, antes de plantearse un proyecto en territorio, tienen que conocer el contexto, tienen que conocer cómo producen esas comunidades, tienen que conocer qué limitaciones o qué condiciones tienen ellos para producir. Entonces yo les decía, ustedes no pueden, por ejemplo, venir a plantearse un proyecto de arroz en octubre cuando las comunidades del Atrato producen entre enero y junio arroz. Y ese respeto. Y también discutíamos también con el Ministerio de Agricultura el tema de cómo ser flexible frente a la política productiva de Colombia.
Nosotros no podemos comparar ni medir el Chocó y la región pacífica con el interior del país. Nosotros no le apostamos al monocultivo, sin embargo, sí le apostamos al policultivo, al cambio, a la rotación del territorio. Entonces, las políticas que tiene el gobierno actual sobre el tema productivo aplica para todos los territorios. Aplica para todos los territorios. El tema de la semilla, una de las discusiones más fuertes en la construcción del plan de acción. Siempre nos traen semilla al interior del país. Y es una discusión que hemos tenido siempre con las comunidades. Las comunidades dicen, no nos traigan semillas del interior del país porque no es lo mismo. El territorio de nosotros es mucho más húmedo. No es lo mismo sembrar arroz en el Tolima que sembrar arroz en el Chocó, que es zona inundable. Entonces, esas de las discusiones que teníamos con el ministerio, y como te digo, el plan de acción se firmó el año pasado apenas. Ahora es mirar el tema de cómo plasmar, cómo lograr que eso que quedó ahí plasmado en temas productivos, y por eso se identificaron cuáles eran las áreas más potenciales productivas y qué producía cada zona. Se puede identificar qué quería la comunidad en temas productivos, a qué le apostaba las comunidades para poder avanzar en tener seguridad alimentaria, pero también generación de ingresos, ¿no? Y seguimos en la misma discusión porque el Ministerio de Agricultura dice el tema político y las condiciones políticas del manejo de semillas no se puede cambiar porque es una política de Estado, una política de gobierno. Pero la sentencia nos tiene que permitir eso, porque eso era lo mismo. O sea, la sentencia nos dice no sigan haciendo lo mismo, ¿cierto? Hay que cambiar la forma como se están haciendo las cosas y hay que contar con los dueños del territorio, hay que contar con la gente que tiene el conocimiento. Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta ahora, discutir sobre cómo lo queremos, cómo podemos generar desarrollo el territorio productivo, y la idea es ahora poder conseguir los recursos para implementar todo lo que quedó ahí contemplado. Gracias, Marjorie. Yo no sé si tal vez acerca de la pregunta más jurídica, y creo que después quisiera que María hiciera una reflexión también. Claro que sí, muchas gracias a todos y a todas por sus preguntas, son absolutamente interesantes. Yo creo que, como efectivamente lo mencionaba el compañero, y como se ha hablado ampliamente aquí en el panel, el reto está en lograr la implementación de la sentencia. Yo siempre le digo a mis estudiantes, el caso no termina cuando el fallo se profiere, sino que el caso realmente empieza cuando el juez ha determinado unas órdenes. Y nos hemos preguntado muchas veces cómo lograr que estos fallos se visibilicen y puedan cumplirse de manera efectiva. Y creemos que uno de los caminos, primero que no hay recetas únicas, pero que uno de los caminos que puede ser muy poderosos para ampliar la implementación de las sentencias en Colombia es el de la participación ciudadana. Lograr llegar a más personas que puedan interesarse, como pasa por ejemplo con el caso del río Atrato, cómo se ha logrado que deje de ser una sentencia en un territorio determinado, sino que este se volvió un caso nacional en donde cada vez hay más personas involucradas, y cuando los casos se visibilizan, lograr que más personas se sumen hace que el cumplimiento pueda hacerse más efectivo. Cuando todos nosotros somos veedores del cumplimiento de un fallo que está visibilizado, cuando los medios de comunicación, cuando los tomadores de decisiones, cuando los activistas, las organizaciones, la cooperación se interesan en un caso, esto hace que se potencialicen las posibilidades para su cumplimiento. Pero tenemos un reto enorme y es el de la educación para la participación. Porque en Colombia las personas, la mayoría de ellas no se involucran en las cuestiones ambientales. Ocurre aquello de que si no es el agua del grifo de mi casa la que sale contaminada, a mí me tiene sin cuidado lo que está pasando en materia ambiental. Entonces, el reto de la educación primaria, secundaria y universitaria alrededor de lo ambiental es absolutamente clave desde mi perspectiva académica. Y luego sobre la pregunta de cuáles son las bases jurídicas para el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos,
señalar que el paradigma ecocéntrico es el fundamento en el que se han venido cimentando las sentencias al respecto y la jurisprudencia de la Tierra. Y como lo mencioné anteriormente, el paradigma ecocéntrico es todo lo contrario al antropocéntrico, en donde el hombre y los seres humanos dejan de ser la base para la toma de las decisiones y la naturaleza adquiere un valor intrínseco por sí misma y por lo que representa, y no por la utilidad o el beneficio que representa para nosotros los seres humanos. Dejamos de utilizar y empezamos a valorar, dignificamos la existencia de los otros seres con los que compartimos el planeta, y en ese sentido les reconocemos unos derechos distintos a los que tenemos porque somos especies diferentes, pero que los dejan de utilizar como en esta teoría clásica en la que se ha fundamentado el derecho ambiental o en la que está basada los derechos humanos. Esto también está relacionado con el concepto del constitucionalismo andino, sobre el cual los saberes de los pueblos indígenas y las comunidades originarias de América Latina son considerados a la hora de estructurar la relación entre los humanos y la naturaleza en las constituciones. El summa causa y la Pachamama, que han sido establecidas en las constituciones de Bolivia y de Ecuador, han fomentado este pensamiento en países como la India y en otras latitudes que profieren fallos como los que vimos en el documental. Y en el caso de Colombia, aunque no tenemos un constitucionalismo de este tipo, tenemos una constitución ecológica desde 1991 que sí tiene un interés muy profundo de la protección ambiental. Sin embargo, lo que uno ve en las sentencias más recientes es como un popurrí de distintas concepciones que terminan vertidas en el reconocimiento. Entonces creo que es de allí en donde muchas críticas surgen desde la perspectiva jurídica, porque hay que decirlo sin temor, ha faltado rigor al construir la argumentación y ha faltado rigor al seleccionar los instrumentos, y esto ha sido muy polémico en el mundo de los abogados, porque además muchos plantean que el reconocimiento, el cambio de estatus de la naturaleza no genera ningún efecto en la práctica. Los críticos de la sentencia del Río Atrato dicen: si la sentencia no hubiese reconocido al río como sujeto de derechos, ¿habría cambiado su nivel de protección? Y tristemente creo que la respuesta desde el punto de la eficacia instrumental es no. Los efectos que estamos viendo hasta ahora son más de eficacia simbólica, pero es allí en donde pues el debate y la discusión está vivo y está latente y en construcción. Y finalmente, sobre la pregunta que nos hace la compañera desde la interdisciplinariedad, es clave poder involucrar el conocimiento técnico en los fallos judiciales. Desafortunadamente, las pruebas que se necesitan para proferir sentencias mucho más acertadas son muy costosas en Colombia, y ese ha sido uno de los grandes retos de la justicia ambiental. Apelamos en muchos casos al conocimiento generoso de técnicos y de peritos que nos aportan su información de manera pro bono, desinteresada, pero este no debería ser la regla para el ejercicio de las acciones constitucionales de protección ambiental en Colombia. Pasa mucho que cuando no hay dinero para las pruebas ambientales, es la empresa a la que se está demandando, a la que se le pide que aporte la prueba, y esto es un sinsentido. Y nos ha pasado mucho también, y aquí reconocer muy especialmente el rol de los institutos de investigación científica del Sistema Nacional Ambiental, que de manera muy generosa promueven su conocimiento. Sé que el ICANN también lo hace, los jueces buscan al instituto en ese hallazgo de nuevos saberes o conocimientos de expertos que al final pues aportan, pero no hacen parte, digamos, como de un pool remunerado, porque no hay recursos para eso. Pero bueno, el Instituto Humboldt y los otros institutos de investigación han contribuido mucho al fortalecimiento de la justicia ambiental en el país en el marco de sus funciones. Y finalmente, resaltar un concepto que desde
la Universidad del Rosario hemos promovido en el litigio ambiental y es el del científico litigante. Con los años nos hemos dado cuenta que el derecho no nos provee todo el conocimiento necesario para poder llegar a construir un buen caso en materia ambiental, que necesitamos a los climatólogos, a los ingenieros ambientales, a los ingenieros forestales, a los biólogos, para poder elaborar un caso mucho más sólido desde el punto de vista técnico. Y es allí en donde, gracias al apoyo generoso de la Facultad de Ciencias Naturales y del Sistema Tierra de la universidad, hemos hecho una alianza fantástica en donde ellos nos aportan sus conocimientos. Por ejemplo, tenemos el apoyo del profesor Benjamín Quesada, que es miembro del IPCC, tiene un postdoctorado en climatología, y él nos trae todo ese conocimiento científico, lo traducimos y lo presentamos ante los jueces, y eso ha sido clave para poder ampliar mucho más el espectro del impacto de los argumentos jurídicos en el marco de los procesos judiciales. Así que creo que esto se está fortaleciendo y estoy segura que se va a potencializar aún más en los próximos años, el reconocimiento de las ciencias naturales y de otras ciencias sociales en los pleitos y en los litigios para lograr casos mucho más fuertes. Buenísimo, muchas gracias, María. ¿Tú quieres? Bueno, pues en el documental como hay 3 escenas importantes para mí con respecto a esto. La del abogado de la India, ¿no? Que dice: los seres humanos somos muy buenos haciendo leyes y muy malos haciéndolas cumplir. A mí un defensor del río Bogotá me dijo: 30 años luchando y lograr tan poquito, sembrar unos árboles, ¿sí?, a las riberas del río. El río Bogotá tiene orden de descontaminación, ¿no?, desde 2011. No se ha cumplido nada, ¿no? Está peor. No sé si vieron, hace 2 días, ayer, todos los peces de la laguna de Suezca amanecieron muertos. Pues no todos, no, pero el caso es preocupante. Otro que logra el documental al final, no sé si lo comparten conmigo, esa imagen tan importante para mí, y es: el río es la gente, ¿sí? Ese río de gente en las fiestas de San Pacho, el río somos nosotros, ¿sí? Con este amigo defensor del río me decía ¿qué es el río? ¿Qué es un río? ¿Sí? El río no es el cauce de agua, ¿no? ¿Cuántos metros al lado y lado? El río Bogotá tiene kilómetros de ancho, en realidad, ¿no? El Atrato, un río de kilómetros de ancho. Y la gente que vive del río, que bebe del río, pues es el río, ¿sí? Entonces, pues esa imagen para mí es muy fuerte. Y la otra imagen durísima del documental es el malecón, ¿no? Con lo que estabas diciendo que la orden constitucional dice que hay que recuperar las prácticas ancestrales. Este malecón es, no sé si estás de acuerdo, como ir en contra de eso, ¿no? O sea, es el sello del triunfo momentáneo, creyéramos nosotros, de un pensamiento anti-río, ¿no? Y anti-gente río, ¿no? Limpie el río, limpie la orilla de gente, de árboles, de animales, de río, del mercado, de la posibilidad de vivir del río, ¿no? Qué pena que yo hable de lo que conozco, pero cuando le dijeron a los pescadores de Suezca y a los de Fúquene que tenían que dejar de comer pescapitán porque estaba contaminado con mercurio, con metales pesados, pues el dolor de la gente es enorme, ¿no? Y es un dolor simbólico muy importante
pero es un dolor de salud y de vida, de alimento, del derecho a la alimentación sana. Entonces, esa imagen del documental del malecón creo que es muy importante, ¿no? Porque es como un sello, como una aplanadora, ¿no? Pero no termina con ella, sino con la gente levantando las manos, ¿no? Y en eso recuerden que mañana se cumple 1 año de los levantamientos sociales del 2021. Entonces, pues mañana ahí se están alistando en el Parque Nacional. Dejo eso por ahí. Gracias, María. Bueno, yo no sé, creo que tenemos muy poquito tiempo, pero eventualmente una ronda de preguntas también, si hay. Allá veo 1 y atrás 2 y 3. Ya, y con eso vamos a terminar por hoy. ¿Sí? ¿Empiezo yo? Sí, sí. Bueno, buenas noches. Yo soy Francisco Mazo, soy chocuano. De hecho, nací en donde nace el río Atrato, en el Carmen de Atrato, muy cerca del Cerro El Plateado. Yo tengo tal vez un par de preguntas técnicas y es algo que precisamente están haciendo, que conozco además a Marjorie y a varios guardianes del río. Algo que se está promoviendo mucho es mover la pedagogía, y mover la pedagogía tanto para los chocuanos como para la gente que no es del Chocó y que tiene como un punto de vista diferente sobre el tema. Mi pregunta es entonces, como me parece muy bien la iniciativa y el documental, me parece que retrata una realidad que nosotros vivimos en el día a día. ¿Cómo hacer para que la pedagogía que se está haciendo a través del documental no se reproduzca, por supuesto, y es muy importante que se reproduzca en el Museo Nacional, en las cinematecas y demás, pero cómo lo volvemos algo masivo, que de alguna forma integre una agenda pública que, como decía Marjorie ahora, pues además estamos a cuestas de unas elecciones donde no se ve reflejado en los planes de gobierno. E inclusive los mismos chocuanos estamos creciendo dándole la espalda al río. ¿Cómo hacemos para que este documental también nos concientice a nosotros y el proceso pueda verse todavía más en el territorio? Y sabiendo que hay que integrar muchísimo más diversidad tal vez de la que, y con mucho respeto, veo en este auditorio. ¿Cómo hacemos para de verdad hacer esto masivo, como que llegue a la agenda pública y que podamos darle, que el año pasado estábamos intentando hacer un conversatorio en Quibdó sobre voces del río Atrato, con guardianes del río Atrato, y la convocatoria ya mismo fue sumamente difícil, sumamente compleja. Entonces, pucha, nos han hecho un par de preguntas muy jurídicas, está perfecto, pero no olvidemos lo que, por ejemplo, mencionaba María y Marjorie, como acá hay gente detrás, ¿no? Vámonos también a eso social y con qué compromiso estamos saliendo nosotros hoy de acá. Yo sé que hay otras personas con preguntas, pero yo quisiera responderte digamos, a la preocupación que hay de qué hacer, cómo hacer, que nos interesa mucho esa invitación tuya. ¿Cómo hacemos que la gente vea el documental? Porque fue un esfuerzo también del equipo y de Carlos, el productor audiovisual. Y la idea de esta serie documental Notas de Campo es esa, o sea, ¿cómo hacemos para superar el encierro de producir análisis académicos que los leen solo académicos y muy pocos por demás? Entonces la idea de esta serie realmente era pasar a canales públicos de televisión, hacer un convenio interinstitucional del ICANN con los canales públicos como entidades públicas y producir documentales que lleven información y que permitan un cuestionamiento. Entonces, los medios son así, o sea, también vamos a poner, obviamente a colgar el video de manera que esté disponible para el público, pero queremos hacer una ronda de eso, de primero pasarlo en ciertos teatros, pero efectivamente, y estamos, o sea, dispuestos a que si se requiere la participación de alguno de los investigadores del grupo acompañando la proyección del audiovisual, pues haremos lo posible por acompañarlos. O sea que esto también es como una oferta abierta para
para cualquier persona aquí interesada para que el documental siga proyectándose y genere este tipo de conversaciones. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por estar acá. Me ha parecido como muy chévere y como este proceso de educarnos, sobre todo de esta manera. Y mi pregunta es con respecto al proceso de reconocimiento de sujeto de derechos del río, porque hemos hablado como que se le da reconocimiento a la naturaleza per se, pero se habla del sujeto de derecho, pero tengo entendido que en la redacción de la sentencia habla del sujeto de derecho con respecto a la visión y la relación de las comunidades ahí presentes. O sea, que no le da un reconocimiento per se, no le da un reconocimiento de ser del río, sino que le da un reconocimiento a través de la relación y la visión de las comunidades. Entonces, ahí va mi pregunta. No sé si es una pregunta más como directa a ustedes o es una reflexión que me hago yo, y es si el camino es el reconocimiento del ser de la naturaleza o el camino es el reconocimiento del relacionar de las comunidades que históricamente han sido marginadas con respecto a la naturaleza, o si es una combinación de ambas para llegar al primero, o cómo es el proceso en verdad que deberíamos llevar, cuál es el camino que consideramos. Buenas noches, mi nombre es Esteban Marín, yo soy de la Fundación Barranquilla Más 20 y mi pregunta pues va dirigida es a cómo esa perspectiva de género o esos roles de género lo aborda la sentencia del Río Atrato, ¿cierto? Y cómo se puede eso relacionar en las comunidades, ¿sí? Cómo eso empieza a cuestionar esos roles de género, tanto en el manejo de la minería, en el manejo de la pesca, empieza a cuestionarse también para también llevar a discusiones sobre esos relacionamientos de género y cómo poder transformarlos, ¿no? Más dirigida de pronto a Marjorie esta pregunta, y cómo las comunidades empiezan a cuestionarse eso y si se está abordando, ¿cierto? esa perspectiva de género dentro del marco de la sentencia del Río Atrato. Bueno, muchas gracias. Yo también, antes de dar la palabra, quería simplemente decir con respecto a la pregunta que tú haces acerca de la pedagogía y la visibilización de este trabajo, y es una reflexión que hacíamos con Marjorie en una de las conversaciones previas que tuvimos, y era qué ha significado, aparte de todas las responsabilidades que tienen las comunidades con respecto a la sentencia, las órdenes y lo que hemos visto, es qué significa estar en la luz pública y volverse, digamos, centro de atención de tantas personas, es decir, este boom del atrato. Y entonces ella contestaba algo muy importante, sí, hemos tenido tal nivel de reconocimiento, de atención, que también estamos cansados, porque llegan los estudiantes, los investigadores, etcétera, etcétera, todo mundo muy ávido, es decir, unos en solidaridad, pero otros también, digamos, desarrollando sus propios proyectos académicos, etcétera, que no necesariamente se revierten en algo productivo o algo benéfico para las comunidades o para los guardianes. Entonces, digamos, se vuelve una forma extractiva, ¿no es cierto?, de relación con las comunidades alrededor de un problema en el que debería concitar mucho más la solidaridad y no necesariamente el beneficio personal a través de una tesis, de un informe, etcétera, etcétera. Entonces, parte de este trabajo también es devolver en un formato mucho más pedagógico, accesible, devolver esta información y devolver un trabajo hacia las comunidades que lo puedan llevar. Ellos tienen una gran dificultad de acceder a la gente por la falta de recursos, por lo lejos que es, por las limitaciones técnicas. Entonces, que esto pueda ser una forma mucho más que facilite ese trabajo de divulgación de la sentencia y suscitar, digamos, discusiones como las que estamos teniendo hoy, que son tremendamente necesarias. Entonces, un poco el propósito de este documental, que esperemos que circule ampliamente, es ese, y esperamos que
una vez resolvamos unos problemas de derechos, etcétera, pueda estar disponible en las redes sociales para una consulta pública abierta. Entonces, si quieres seguir, Marjorie. Bueno. Sí, con el tema de pedagogía tiene que seguir siendo un elemento principal de todo el proceso de sentencia. Y por eso nosotros los coguardianes lo hemos visto como eso, la base de la sentencia y la implementación en la pedagogía. Precisamente con Carlos hablábamos de poder presentar este documental en el Atrato Fest, que es el festival. Es un festival cultural que nosotros hacemos alrededor del río y también lo hacemos en el malecón, pero también lo hacemos en las comunidades. Es poder que en esta versión del Atrato Fest, que es en agosto, se pueda presentar también este documental dentro de toda la programación que es del Atrato Fest. Y para el compañero, mira, para nosotros la sentencia más que unas órdenes, ese reconocimiento, esa relación que realmente nosotros tenemos con el territorio, que siempre hemos tenido con el territorio, porque a través de una sentencia se reconozca, que la gente sepa que para nosotros el territorio es mucho más que un pedazo de tierra, que el agua es mucho más que una fuente hídrica, ¿cierto? Por eso está ese enfoque biocultural dentro de la sentencia, o sea, que casi nunca se habla en los espacios de ese componente. Si vamos a conversatorios, se habla siempre desde lo jurídico, sí, desde las órdenes, desde lo que se planteó la sentencia en cuanto a lo jurídico, pero realmente no nos hemos centrado mucho en, bueno, desde lo biocultural, qué podemos hacer, qué podemos resaltar, qué podemos rescatar ese hecho de seguir sembrando el ombligo, de nuestros ombligos en la tierra, y por eso estamos tan intrínsecamente relacionados y ligados al territorio. Ese hecho de poder bautizar antes de ir a la iglesia a bautizar, bautizo de agua o de óleo, como uno le dice, no de óleo, sino de agua bendita, como uno hacía antes de llegar a la iglesia, bautizaba era en su casa con agua, o es simplemente el hecho de ir a la mitad del río y sacar agua y creer que es medicinal. Ese componente casi no se está hablando de la sentencia. Ese hecho de las mujeres indígenas poder dar a luz, parir en el río, o sea, eso es lo que nos enlaza con el territorio. Y en el componente de género se relaciona en la sentencia desde su estructura, desde la estructura del cuerpo colegiado de guardianes. Y yo siempre digo que nosotros le hicimos un gol al Estado colombiano cuando se definió el tema de los guardianes, porque la sentencia decía un guardián. Y nosotros fuimos estratégicos y pensamos en la autonomía, pero también pensamos en lo complejo del territorio, pensamos en el complejo de la cuenca, y dijimos, no son uno, no va a ser una persona, va a ser un cuerpo que realmente va a representar uno, ¿cierto? Y que ese cuerpo yo siempre lo planteo que es mano, cuerpo, cabeza, y que somos uno solo. Y allí empezó el tema del componente de género entre la sentencia. Y definimos que el papel de los 14 guardianes dentro de la estructura del cuerpo colegiado de guardianes iba a tener paridad, empezando por ahí. Iba a tener paridad. Estamos prácticamente en paridad. Son 8 hombres, 6 mujeres, pero estamos allí. Estamos en paridad. Y en el proceso de construcción de los planes de acción, las mujeres, los jóvenes, los adultos han sido un elemento clave dentro de la construcción de los planes de acción. Hay que saber qué piensa el joven, hay que saber qué piensa la mujer, y en el caso de las mujeres, nosotros tenemos una relación más estrecha con la naturaleza. Nosotros estamos mucho más ligadas que los hombres, ¿cierto? Yo siempre digo, el hecho de yo sentarme en la orilla del río y escuchar a 2 mujeres mientras están lavando, la una en los platos y la otra pelando el plátano, la otra lavando ropa, la otra bañando al niño para ir para la escuela, uno se da cuenta qué pasa en el territorio. Uno sabe que la vecina tiene problemas con el esposo, que la vecina tiene problemas con el hijo, que la vecina qué sueña, qué piensa, qué quiere, ¿ya? Y desde ahí nosotros entendimos que dentro de la construcción de los planes de acción, y es importante saber también las acciones también diferenciales, de cuáles de las acciones que están dentro de los planes de acción son acciones
para mujeres, son acciones para jóvenes, son acciones para los adultos que también nunca lo pensamos. El conocimiento tradicional de los territorios está ahí, en los mayores y las mayoras, aunque no les guste que digamos así. Entonces, el componente de género para nosotros ha sido clave. Tanto clave que no puede meditar, pero siempre como que las mujeres de los guardianes siempre estamos como ahí hilando. Y en el cuerpo colegial de guardianes somos 14 guardianes, pero hay somos 14 guardianes, pero en el cuerpo colegial de guardianes somos 35 personas. O sea, cada guardián tiene 5 personas, 4 dentro de su equipo de apoyo, que son personas del territorio. Y en todo el cuerpo colegial de guardianes somos mayoría mujeres y mayoría jóvenes, entre comillas, porque yo ya no soy joven tanto. Pero sí, el componente de género es clave entre la implementación de la sentencia y por esa relación que tenemos también con el territorio. Súper, gracias Marjorie. Lina, ¿quieres? Sí, me gustaría hacer 2 comentarios muy concretos. Creo que la pregunta de cómo difundir lo que está pasando aquí nos ha hecho eco a todas y en ese sentido yo anuncio que el documental, cuando esté disponible para acceso público, será un material obligado de nuestras clases en la facultad. No podemos hablar de conflictos ambientales y de participación ambiental sin mencionar este maravilloso trabajo que ustedes han acompañado, y si nos dieran el honor de participar, pues estaríamos más que encantadas de tenerlas en el aula de clase compartiendo con nuestros estudiantes, más de 60 estudiantes cada semestre, que así como ustedes y como nosotras sirven también de multiplicadores, así que creo que esto también podría pasar en colegios, en otras universidades, en todos los lugares del país. Y sobre el aporte que hacía el compañero, yo estoy de acuerdo en que el reconocimiento que se hace en la sentencia es bastante sui generis, no lo comparto, creo que esta es una de las primeras sentencias que hace este ejercicio jurídico y teórico, y pues como ningún otro fallo lo es, no creo que sea perfecto, creo que podría haber sido mucho más riguroso, como lo mencioné anteriormente, pero es un punto de partida interesante. Ahora, también ha sido bastante polémico el rol del activismo judicial, de los jueces reconociendo, digamos, un poco, ¿cómo decirlo?, como en efecto bola de nieve, todos los ecosistemas como sujetos de derecho en Colombia y otro tipo de especies como los animales. Y de alguna forma, como lo mencioné, pues en sus fallos no se denota necesariamente un estudio muy profundo sobre lo que hay detrás del paradigma ecocéntrico, y a veces lo que uno ve más bien es como una intención mediática porque es popular o puede ser bien visto reconocer los derechos de los ecosistemas o de la naturaleza, pero sí necesitamos seguir trabajando en hacer un ejercicio mucho más sólido desde el punto de vista conceptual y teórico para que podamos seguir avanzando en la materia. Pues bueno, creo que llegamos al final. Muchas gracias por su participación, por su presencia, por su apoyo, y esperamos que cuando el documental salga al público ustedes lo puedan mirar, reproducir y comentar para que más personas lo vean. Muchas gracias.